las presentaciones. Va a haber un enlace a una encuesta de satisfacción en el chat, por favor, acceder a ella y dar vuestras respuestas. Si os parece, empezamos, que han pasado 2 minutillos de las 12. Ongi etorri guztioi eta eskerrik asko webinar honetan gurekin egoteagatik. Este webinar, Huella Ambiental como Camino a la Economía Circular, se enmarca en una colaboración entre Innobasque y Aclima. Aclima es el clúster de medio ambiente del País Vasco y en él está representado todo el sector ambiental en el País Vasco, en Euskadi. En Aclima estamos comprometidos con el impulso a la innovación en el sector ambiental y creemos que la estrategia RIS3 de especialización inteligente nos enmarca los principales retos que tenemos que afrontar, ¿no? Y por ello estamos colaborando con Innobasque y con la estrategia RIS3, grupos de trabajo de ecosistemas y de hábitat urbano. Entendemos que la huella ambiental es una herramienta clave para ayudarnos a definir el camino de nuestras organizaciones hacia la economía circular. Es una foto de nuestro desempeño ambiental, de nuestros puntos fuertes y de nuestros puntos débiles. El comportamiento ambiental de una organización, de sus productos y de sus servicios, se puede medir con muchísimas herramientas y en muchas ocasiones pues, nos crean algunas confusiones y esta jornada lo que pretendemos es aclarar qué es la huella ambiental de la organización y la huella ambiental del producto. Dos herramientas que desde un enfoque de ciclo de vida ofrecen información a la empresa sobre qué procesos o actividades ejercen mayor impacto ambiental y poder tomar decisiones estratégicas para ella, la empresa, ¿no? Para ello, pues contamos con un plantel de ponentes fantástico, el mejor que se puede dar en estos momentos, con la colaboración de IOBE y varias empresas que forman parte del Basque Ecodesign Center, que están trabajando de manera proactiva y abordando proyectos que les permiten ir avanzando en la mejora del comportamiento ambiental de su organización y trabajando en la implantación de huellas ambientales. Quiero agradecerles pues, su disposición a colaborar en este webinar y a compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Y bueno, y esperemos que con este webinar aclararos qué conceptos, metodología y descubrir los beneficios y aplicaciones que puede tener esta herramienta, ¿no? Por favor, si tenéis alguna pregunta, al final de la sesión vamos a hacer 10 minutillos, escribirlas en el chat, os lo agradeceríamos. Y bueno, y en primer lugar voy a empezar a dar paso a los ponentes. En primer lugar contamos con Íñigo Aizpuru de IOBE. Desde 2009 Íñigo trabaja en IOBE coordinando proyectos de ecoeficiencia y ecodiseño en el marco del Basque Ecodesign Center. Su carrera profesional incluye 14 años de experiencia en consultoría de cambio climático y economía circular para clientes como Gobierno Vasco, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Y Íñigo nos va a introducir sobre el concepto de huella ambiental de organización, beneficios, aplicaciones, relación con EDPs y, bueno, y tendencias que vienen desde Europa que van a impulsar este tema. Andy, te doy el paso, Íñigo, y muchas gracias por estar con nosotros. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Buenos días a todas y a todos. Lo primero, agradecer a Aclima por darnos este espacio para poder explicaros qué es esto de la huella ambiental, que es un tema en el que llevamos trabajando bastante tiempo. Voy a intentar centrar la ponencia en para qué medir. No voy a entrar mucho en metodología. Inicialmente voy a presentar quiénes somos nosotros, quién es IOBE. Decir que IOBE somos la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco y que trabajamos junto a la Viceconsejería de Medio Ambiente para desarrollar política ambiental y, en general, la cultura de la sostenibilidad ambiental en el País Vasco, trabajando muy de cerca con empresas, así como con otros estamentos de la Administración y también con la ciudadanía, ¿no? Entrando ya un poco en materia, empiezo por la definición oficial de huella ambiental. Esta es la definición que nos da la Comisión Europea. Y nos dice, la huella ambiental es una metodología basada en análisis de ciclo de vida para cuantificar los impactos ambientales a nivel de producto, servicios y organizaciones. Aquí tenemos dos conceptos importantes. Uno es el concepto análisis de ciclo de vida. Análisis de ciclo de vida significa que tenemos que tener en cuenta pues, un producto desde que se extraen las materias primas, se transforman, se convierten en producto, pero también su fase de uso y su fase de fin de vida una vez que ya no lo estamos utilizando o que se ha estropeado o lo que sea, ¿no?
Digamos que estas fases del ciclo de vida normalmente se agrupan en tres bloques. Uno es aguas arriba, es decir, todo lo que está antes de la puerta de mi fábrica, de mi organización, de lo que sea. El core o el núcleo, que es todo lo que pasa dentro de mis límites organizacionales, dentro de mi organización, y el downstream, aguas abajo, que es todo lo que pasa que yo no controlo, pero que es una vez que mi producto ha salido de mi fábrica o de la planta de producción y qué pasa con ese producto a nivel de distribución, como de uso, como de fin de vida. Y el otro concepto importante de esta definición es que hablamos de cuantificar impactos ambientales. Y esto es importante porque hablamos de impactos ambientales en plural, es decir, la huella ambiental es multicriterio. Hemos oído hablar muchas veces de la huella de carbono. La huella de carbono es monocriterio, es decir, es solo una de las categorías de impacto en las que trabaja la huella ambiental. La huella ambiental incluye la huella de carbono, ¿vale? Pero igual que incluye la huella de carbono, pues va a incluir otra serie de categorías como las que tenemos aquí, que son las que marca la Comisión Europea. Estamos hablando desde ecotoxicidad acuática, eutrofización marina, acidificación, agotamiento de la capa de ozono, bueno, las que tenemos aquí. Cuando hablamos de huella ambiental, normalmente nos referimos a huella ambiental dentro de esta definición que hace la Comisión Europea y dentro del programa de la Comisión Europea de huellas ambientales. Como bien decía Olga al principio, se puede distinguir entre huella ambiental de producto o servicio y, por otro lado, la huella ambiental de organización. Cuando hablamos de huella ambiental de producto, su nombre ya nos lo dice, estamos hablando del comportamiento ambiental de un bien o un servicio, insisto, a lo largo de su ciclo de vida. Pero cuando hablamos de una huella ambiental de organización, estamos hablando de ese comportamiento ambiental, de ese impacto ambiental de la organización. Y aquí también tenemos que incluir esa perspectiva de ciclo de vida. Es un poco más compleja de entender porque a nivel de producto es muy fácil de entender el ciclo de vida de un producto, pero a nivel de organización lo que estamos diciendo es que cualquier entrada a la organización o cualquier salida tenemos que tener en cuenta qué ha pasado antes de la organización y qué pasa después. La Comisión Europea lleva recomendando el análisis de ciclo de vida desde 2003. Aquí lo que tenemos es un cronograma rápido, una línea del tiempo de cómo desde 2003 la Comisión Europea ha ido trabajando con el concepto de análisis de ciclo de vida y ha llegado hasta huella ambiental. Los hitos más importantes es eso, el primero es 2003, cuando la Comisión Europea dice que el análisis de ciclo de vida es la mejor herramienta para evaluar el desempeño ambiental de los productos, es decir, así evitamos que haya transferencia de impactos de una fase a otra, porque tenemos en cuenta todas las fases. Importante también ese periodo entre 2012 y 2016, en el cual la Comisión Europea ha decidido que quiere desarrollar metodologías armonizadas para calcular la huella ambiental tanto a nivel de productos como de organizaciones y empieza a hacer pilotos para diferentes productos y tipos de organizaciones. En 2013 publica estos métodos en un documento. 2015 publica el Plan de Acción de Economía Circular, que ya se ha acabado, 2015-2019, si no recuerdo mal, y cita varias veces estas metodologías de huella ambiental. Y ahora ya estamos en el nuevo plan de acción que lo han publicado este año en 2020 y el Green Deal, y en estos dos elementos de la Comisión Europea también la huella ambiental va a ser un instrumento clave. De hecho, el marco en el que se desarrolla la huella ambiental europea, tanto de producto como de organizaciones, en la Estrategia Europea 2020, una Europa eficiente en el uso de los recursos. ¿Vale? El objetivo de esta estrategia era establecer un enfoque metodológico común para que todos los Estados miembros pudieran presentar y comparar el comportamiento ambiental de productos, servicios y empresas. Esto de comparar luego lo veremos porque ahí es donde entra la dificultad. Cuando hablamos de huella ambiental, no asustarse. O sea, conceptualmente la metodología es muy fácil de calcular. Nosotros vamos a partir de una serie de datos de actividad asociadas a nuestro producto o nuestra organización, ya sean materiales, energía, emisiones, residuos, es decir, por ejemplo, la electricidad que consume nuestra organización. Y eso lo vamos a multiplicar por un factor de caracterización para cada una de las categorías de impacto. Como hemos visto antes,
La huella ambiental es multi-impacto, multicriterio, y entonces para cada categoría de impacto, por ejemplo, impacto sobre el cambio climático, lo equivalente a huella de carbono, multiplicaríamos por un factor de caracterización. Pero igual que hay uno para esta categoría de impacto, pues tenemos otro para eutrofización acuática o para radiaciones ionizantes. Y esto normalmente sale de bases de datos. Entonces, digamos que lo que tenemos que hacer al principio es un inventario para entender todos los materiales, toda la energía, las emisiones y los residuos que se producen en el ciclo de vida de un producto o bien asociado a una organización. Y una vez que tengamos ese inventario, vamos a multiplicar cada uno de los elementos del inventario por un factor de caracterización para cada categoría de impacto. Vamos a ver por separado la huella ambiental de organización y luego la huella ambiental de producto. En la huella ambiental de organización, como decía antes, lo que pretendía Europa era generar pues una métrica que nos permitiera comparar entre organizaciones para ver qué organización ambientalmente tiene un impacto mayor o menor, ¿no? Como lo que queremos es comparar, lo que necesitaba la Comisión Europea era establecer unas reglas del juego, es decir, ¿cuál es mi alcance organizacional? ¿Desde dónde hasta dónde voy a medir? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que medir? Y eso son lo que se llaman las reglas sectoriales de huella ambiental de organización. Digamos que la salida teórica que quería la Comisión Europea era llegar a un indicador estilo lo que tenemos aquí, este grafiquito que marca pues, como una especie de velocímetro, ¿no? de un mal desempeño ambiental a un buen desempeño ambiental. Si tuviéramos organizaciones que han calculado todas de acuerdo a las mismas reglas del juego, podríamos compararlas entre ellas. ¿Qué es lo que pasa? Que el desarrollo de estas reglas sectoriales es un proceso complejo y es un proceso voluntario. Lo está desarrollando la Comisión Europea con organizaciones voluntarias. Hasta ahora mismo solo tenemos 2 reglas sectoriales de huella ambiental de organización desarrolladas. Una para producción de cobre y otra para el sector retail. Que no sé si luego igual comentará Eroski, hemos estado mirando con ellos a ver cómo podríamos trabajar esto porque entran dentro de esta categoría, ¿no? Entonces, claro, viendo todo esto, yo como empresa o como organización, la primera pregunta que me haría es, claro, ¿y si no estoy en esos 2 sectores, puedo desarrollar una huella ambiental de organización? Bueno, pues la respuesta es sí, pero con matices, ¿no? O sea, podemos desarrollar no una huella ambiental de organización en el marco europeo, pero podemos desarrollar pues, una huella ambiental corporativa, digamos, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Pero en cualquier caso, como ya no hay unas reglas del juego, no vamos a poder compararnos con otras organizaciones, aunque va a tener muchas aplicaciones. En ese sentido, desde Jove, en 2017, a través del Basque Cohesion Center, que es una iniciativa público-privada donde trabajamos con grandes empresas, están muchas aquí, se pilotó una metodología de huella ambiental corporativa. Esa metodología partía de estos 3 documentos que tenemos aquí, una norma ISO, una guía del PENUMA y del SETAC y la huella ambiental que planteó la Comisión Europea en 2013. ¿Vale? Y como resultado de esto, pues hay muchas empresas que ya han desarrollado su huella ambiental corporativa. Aquí tenemos el ejemplo de Iberdrola, que luego nos explicarán más. Pero en el marco del Basque Cohesion Center hemos trabajado con huella ambiental corporativa pues con Iberdrola, con EDP, hemos trabajado también con Euskaltel, con CIE Automotive, bueno, unas cuantas. Bueno, y hemos dicho que esta huella ambiental ya no la llamemos de organización, sino huella ambiental corporativa, no nos sirve para comparaciones entre empresas, pero tiene muchas aplicaciones. La primera aplicación es una aplicación interna, es clara. Es una aplicación de gestión ambiental. Es decir, podemos identificar puntos críticos desde el punto de vista ambiental, identificar dónde tenemos nuestros mayores impactos y en qué categoría de impactos se producen. Siempre con ese punto de vista de medir para mejorar. ¿Vale? Podemos hacer un primer diagnóstico, plantear acciones de mejora y después lo que podemos hacer es monitorizar y cerrar el círculo así en un bucle PDCA, ¿no? También tenemos aplicaciones externas. Estas aplicaciones externas pueden ir desde dar información a otras empresas, es decir, yo como organización
Cuando quiero saber lo que pasa aguas abajo, puedo incluir, por ejemplo, aguas arriba, puedo incluir servicios que tengo subcontratados. Entonces, esos servicios subcontratados, pues si ellos tienen su huella ambiental, digamos que como soy yo el que genera esa demanda, me puedo sumar su huella ambiental. Además, nos va a servir desde un punto de vista de reputación, claramente. Muy interesante, por ejemplo, para responder a cuestionarios como el Carbon Disclosure Project. Y bueno, y nos va a servir porque la huella ambiental europea antes o después va a llegar y es probable que se convierta en obligatoria. Yo diría que se convertirá en obligatoria seguro, lo que no puedo decir es cuándo, ¿no? Entonces, cuando nos llegue, ya hemos hecho nuestros pinitos y estamos preparados. Podemos integrar además la huella ambiental con otros indicadores ambientales. Mencionaba la huella de carbono de organización, ISO 14064. Al final, la huella de carbono es una parte de la huella ambiental. O sea, calculando la huella ambiental, tenemos ya la huella de carbono. ISO 14064 nos hace unas exigencias específicas que tendremos que adaptar, pero es muy fácil pasar de una a otra. Y también indicadores de economía circular. El martes tuvimos otro webinar que organizó Jove sobre un piloto de trabajo con indicadores de economía circular para organizaciones, y lo que vimos ahí es que si partíamos de ese inventario necesario para desarrollar la huella ambiental, calcular estos indicadores era muy fácil y nos dan mucho valor estos indicadores desde el punto de vista de gestión. Muy bien. Hasta aquí la huella ambiental de organización. Pasamos a la huella ambiental de producto. El objeto de la huella ambiental de producto, el que tenía el objetivo de la Comisión Europea era el mismo, ¿no? Era que yo pueda ir a una tienda y pueda ver la valoración ambiental de los productos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de diferentes cafeteras. De hecho, lo que ya tiene diseñada la Comisión Europea es esa etiqueta que le gustaría utilizar para identificar el impacto ambiental de los productos con este enfoque de huella ambiental, ¿no? Es una etiqueta que se basa un poco en, bueno, pues en las etiquetas que tenemos ahora a nivel de productos relacionados con la energía, pues la lavadora o el frigorífico, y que, bueno, pues que nos da una clasificación desde la A hasta la E. Lo mismo que nos pasaba antes con las organizaciones. A nivel de productos, si queremos comparar productos, tenemos que tener unas reglas del juego muy claras, ¿no? Saber qué tenemos que medir, qué categorías de impacto son las claves, qué actividades asociadas a la producción o al uso o al fin de vida de este producto tenemos que incluir y cómo hacerlo. Eso es lo que se llaman las reglas de categoría de huella ambiental de producto. Entonces, el proceso de desarrollo de estas reglas de categoría de producto es similar, es voluntario, participan las empresas y hasta ahora hay unas cuantas desarrolladas, ¿no? Tenemos aquí todas estas reglas que ya están desarrolladas, pues tenemos desde vino hasta camisetas, cerveza o pasta, ¿vale? Y aquí yo como empresa me haría la misma pregunta, ¿no? Y si no tengo una regla de categoría, ¿puedo desarrollar una huella ambiental de mi producto? Y mi respuesta es parecida a la de organizaciones. No exactamente, pero casi, ¿no? O sea, lo que podemos hacer es un análisis de ciclo de vida o podemos hacer una declaración ambiental de producto. Una declaración ambiental de producto, a efectos, es una huella ambiental, solo que no está en el marco de la Comisión Europea. Y estas declaraciones ambientales de producto también tienen unas reglas de producto que ya nos dicen cómo tienen que desarrollarse y permiten que los productos sean más o menos comparables. Las declaraciones ambientales de productos se pueden desarrollar en el marco de diferentes iniciativas. Aquí he puesto 3, que son de las más relevantes: EPD System, International EPD System, el PPCO Passport, Global EPD, pero hay muchas más. Digamos que cada tipología de producto normalmente acude a una iniciativa u otra, ¿no? Por ejemplo, en Global EPD están todos los productos asociados a construcción. En PPCO Passport, los que están asociados a energía. Y aquí tenemos un par de ejemplos de declaraciones ambientales de producto. Tenemos la de Vicinay Sestao, que la desarrollamos también en el marco de Basque Design Center. Vicinay Sestao es otro de los socios que tenemos. Hemos puesto otro ejemplo de FINSA, pero vamos, que declaraciones ambientales de producto hay muchas. ¿Para qué nos sirven las declaraciones ambientales de producto, los análisis de ciclo de vida o la huella ambiental de producto?
Pues igual que antes. Lo primero, aplicaciones internas, es decir, yo puedo identificar puntos críticos desde el punto de vista ambiental de mi producto que me permitan mejorar, es decir, si sería un diagnóstico para ir hacia el ecodiseño. Aplicaciones externas, bueno, pues lo primero porque me lo puede exigir mi suministrador, ¿no? O sea, mi cliente me puede decir, necesito una huella ambiental de tu producto. O porque quiero hacer un edificio que con un certificado LEED o BREEAM y me dan puntos por tener productos que tengan una huella ambiental. También se puede utilizar a nivel de marketing y muy interesante para compra verde, ya sea compra pública verde o compra privada verde. ¿Vale? ¿Se puede hacer evaluación comparativa? Se puede hacer evaluación comparativa siempre y cuando tengamos dos productos o dos declaraciones de producto que se hayan desarrollado con las mismas reglas del juego. ¿Vale? Y de forma similar a lo que decía antes, eso también es integrable con otros indicadores ambientales como huella de carbono de producto, es decir, si tenemos una huella ambiental de nuestro producto, sacar la huella de carbono de producto es muy, muy fácil. Y también con sistemas de gestión de ecodiseño. Si queréis más información sobre huella ambiental a nivel europeo, os dejo aquí este enlace. Vais a tener acceso a la presentación, por lo que podréis mirarlo. Y voy acabando ya. Un driver adicional y que creo que puede ser clave en el futuro. Tenemos el nuevo plan de economía circular de la Comisión Europea que salió en marzo de 2020 y entre las cosas que dice este plan, dice la Comisión propondrá que las empresas acrediten sus afirmaciones ecológicas utilizando métodos de huella ambiental de los productos y las organizaciones. Es decir, que cualquier afirmación ambiental, cualquier etiqueta ambiental que utilicemos vaya sostenida sobre un análisis de ciclo de vida. Y de hecho, ahora mismo hay una iniciativa legislativa que es la que os he puesto aquí, es la propuesta legislativa para sostener green claims, como reclamos verdes, por decirlo de alguna manera, y esto saldrá el segundo trimestre de 2021 a priori, pero lo que están mirando aquí es si van a hacer obligatorio o no lo que planteaba el nuevo plan de economía circular. ¿Vale? Si van a hacer obligatorio que cualquier declaración que nos venga en un producto vaya asociado a un análisis de ciclo de vida. Y con esto ya acabo, con próximos pasos que estamos dando desde Jove. Bueno, nosotros ahora estamos trabajando con el Basque Ecodesign Center. Nuestra intención es seguir trabajando en ese sentido, con grandes empresas tractoras donde podamos desarrollar proyectos innovadores. Teníamos también el Basque Ecodesign Hub, que lo vamos a evolucionar hacia un Basque Circular Hub. ¿Vale? Esto va a ser una plataforma para empresas vascas, obviamente, y dentro de esta plataforma vamos a tener un apartado al que le hemos llamado Tresnac, instrumentos, herramientas, y en esta plataforma las empresas van a poder hacer una primera aproximación a su huella ambiental de organización, van a poder hacer análisis de ciclo de vida de producto, van a poder calcular también indicadores de economía circular, que es lo que comentaba antes que está muy asociado a huella ambiental. Vamos a tener también herramientas de búsqueda de criterios técnicos y autodiagnóstico y también pues otra serie de informaciones técnicas. El Basque Circular Hub es mucho más que esto, pero esta es la parte más relevante o más relacionada con el análisis de ciclo de vida que quería destacar. Y hasta aquí mi ponencia. Pues es que ricasco, Íñigo, muy claro, muy interesante. Yo me quedo con un mensaje, ¿no? Muy importante, que creo que es muy importante, que en Europa hay un claro interés en tener una herramienta estandarizada que permita comparar el impacto ambiental y que ayude al consumidor, al cliente, a la sociedad en general a decidir desde el punto de vista de medio ambiente y la huella ambiental parece que se posiciona pues en el primer lugar en ese ranking, ¿no? Entonces, que es algo que tenemos que aprender a manejar, a conocer y a implementar, ¿no? Pues muchísimas gracias y bueno, voy a dar Olga, paso. perdona, una pregunta. Mi pantalla se ha visto, ¿no? Porque estoy viendo que ahora no estoy con... Sí. Ah, vale, Sí, vale. sí. Me la habéis desactivado vosotros entonces. Vale. Gracias, qué susto. Bueno, seguimos con el siguiente ponente. Tenemos a Bernardo Llaneza, de Iberdrola, ingeniero industrial,
que forma parte de la Dirección de Innovación, Sostenibilidad y Calidad y es responsable de la gestión medioambiental corporativa, de todas las certificaciones ISO, huella de carbono, de la huella ambiental corporativa, de todo el trabajo que está haciendo Iberdrola en este ámbito. Bueno, y Bernardo nos va a hablar un poco de su experiencia en la huella ambiental de organización en Iberdrola. Muchas gracias y bienvenido. Te damos Gracias. paso. Gracias, Olga. Muchas gracias, lo primero, por Clima, por invitarnos a contar un poco nuestra experiencia e intentar, bueno, pues transmitiros. Esperad un segundito. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Sí, perfectamente. Fenomenal. Bueno, como comentaba un poco Íñigo, la verdad es que hablar de la huella puede dar para mucho tiempo. Nosotros desde hace tiempo dentro del Basque Eco Design Center empezamos a trabajar con el tema de la huella ambiental desde casi sus inicios, no de los inicios, como comentaba, de corporativos, pero sí de los inicios de, digamos, un poco del Basque, ¿no? Nosotros lo que veíamos era que dentro de nuestro modelo de gestión, que podéis ver aquí un poco el modelo, bueno, Iberdrola, como sabéis, es una empresa multinacional con presencia no en 5 países, en más de 40 países, aunque bueno, tenemos, digamos, subholding en 5 países, pues ahora también nos vamos a expandir a Australia con más elementos, con lo cual presentaba una complejidad responder a una pregunta que en su día nos hizo el presidente y era: ¿y ambientalmente Iberdrola cómo está? ¿O cómo estamos? Y decimos, bueno, ¿y cómo podemos medir nosotros de alguna forma globalmente cómo estamos llevando a cabo nuestras políticas ambientales y nuestros temas? Bueno, la idea era siempre, nosotros teníamos nuestra huella de carbono, teníamos algún otro indicador que nos decía que efectivamente que estábamos bajando nuestras emisiones de CO2, pero no teníamos una medida global. Por eso desarrollamos, digamos, un modelo de gestión en el cual, como podéis ver, uno de los puntos fundamentales está el desarrollo de la huella ambiental corporativa, es decir, que nos pudiera permitir medir y poder de alguna forma gestionar esa valoración ambiental que se nos estaba pidiendo de la compañía a nivel global. Siempre en ese tipo de gestión ambiental siempre había una visión tradicional de cumplimiento regulatorio, de vigilar el riesgo económico. Hablábamos de siempre se procesaba a través de ciclos lineales y nosotros, pues bueno, queríamos mejorar hacia visiones más modernas, más tendidas hacia el diseño, hacia el ecodiseño, a una mitigación del riesgo ambiental, hablar de ciclo de vida, integrar todos los estándares, estar más relacionados con los grupos de interés. Y digamos que de alguna manera encontramos en la huella de organización, que nosotros denominamos huella corporativa, que es prácticamente lo mismo, encontramos una herramienta que nos podía permitir evolucionar en la casa a todos los niveles y de alguna forma con el apoyo de IOBE empezamos esta aventura de decir, bueno, pues vamos a crear una huella, vamos a ver cómo podemos llevar la huella ambiental a una compañía como Iberdrola, con un producto que es la electricidad, que lógicamente no es un producto, tiene sus características específicas. No había reglas sectoriales, no había nada, con lo cual, como os indicó, como puso Íñigo en su transparencia, pues partimos de los conocimientos que había en aquella época, es decir, hace 3 o 4 años, cuando empezamos a desarrollar a dar los primeros pasos con la herramienta. Para nosotros lo que vimos sencillamente era que, bueno, que la huella ambiental era para nosotros una metodología que buscaba evaluar efectos sobre el medio ambiente y que se estaba basando en algo que era el análisis de ciclo de vida. ¿Qué perseguíamos con esta huella? Pues perseguíamos optimizar nuestros procesos, conocer mejor nuestros impactos ambientales, comunicar el comportamiento ambiental en el ciclo de vida a las partes interesadas, dar visibilidad a las organizaciones dentro de nuestra propia compañía, digamos, de lo que
de sus impactos y no solo que pensaran en que el cambio climático era el gran impacto a tener en cuenta. Facilitar información sobre comportamiento ambiental y, bueno, digamos que perseguíamos muchos ideales en aquel instante y muchos de los cuales empezamos, digamos, hemos conseguido. Como objetivos nos marcamos el de poder conocer y comparar de forma objetiva toda la afección de nuestras actividades en las diferentes categorías de impacto ambiental. Es decir, pues no ver solo por qué emitíamos CO2, sino, bueno, pues si había otro impacto que era el agotamiento de recursos directamente ligado con el cambio climático, pues ver también cómo podíamos ir mejorando, ¿no? En nuestras diferentes regiones. Entonces, digamos que era para nosotros un elemento de información adicional. También la huella nos permitía tener un indicador único con una idea que era, pues, tener un dato para poder mejorar. Es decir, el medir para mejorar es una máxima que yo creo que hay que tratar de implementar y es necesario conocer. Es decir, si no podemos medir algo, difícilmente podremos saber cómo se evoluciona o si lo estamos haciendo mejor o peor. Luego lo queríamos también como una herramienta de benchmarking, lógicamente como algo de transparencia, como un elemento que nos permitiera tanto mejorar nuestra eficiencia como mejorar nuestra competitividad a nivel global, que nos permitiera reducir el impacto ambiental de la compañía, mitigar los riesgos ambientales que pudieran aparecer y además garantizar cumplimientos de acuerdos internacionales para la protección medioambiental y sabiendo también que es una herramienta que, como bien estaba diciendo antes, se puede estar implementando a nivel global en toda la compañía, en Europa sobre todo y en el resto del mundo. Y digamos que esa fue un poco cómo nosotros nos marcamos. Realmente, sin entrar en temas de metodología y en temas, al final habría que marcarse una unidad funcional para poder medir, una unidad funcional base que pudieran recoger todos los datos de materiales, generación de electricidad y fin de vida. Y nosotros, bueno, pues un poco lo que hicimos fue generar como unidad funcional para hacer nuestro informe de huella ambiental la actividad realizada en un año por parte de Iberdrola, generación, transmisión, comercialización y servicios generales corporativos de soporte, contabilizando aspectos de entrada y salida que se producen en la organización, tanto aguas arriba como aguas abajo, y los impactos ambientales de la generación de energía de terceras empresas para la posterior comercialización por parte de Iberdrola. Es decir, intentamos cubrir todo lo que es nuestro negocio y además con el gran reto de no cubrirlo solo a nivel particular centrado en España, sino que lo intentamos cubrir a nivel global. Con el gran trabajo que esto nos llevó. Nos marcamos, también en línea con el desarrollo, nos marcamos los límites operativos, los tres alcances, es decir, un poco en línea con lo que se estaba realizando. Esto ha evolucionado, primero tuvimos 3, luego pasamos a tener solo 2 alcances y finalmente, vista la tendencia europea, nos hemos quedado otra vez con los 3 alcances en línea con lo que dice el GHG Protocol para las emisiones de gas, es decir, un alcance 1 de actividades directas de Iberdrola, es decir, que incluyan todo el ciclo de vida de las materias primas empleadas, consumibles, agua o residuos, que se encuentre dentro de nuestros límites organizativos. Un alcance 2 de actividades indirectas asociadas al consumo de energía y un alcance 3 de otras actividades indirectas que, bueno, que digamos que están ligadas a nuestra empresa, a las actividades de nuestra empresa, pero no están controladas. Lo que buscamos es que, digamos, de alguna manera, pues dentro de esas reglas sectoriales que no existían, pues determinar como una regla para nuestro sector y tanto en este caso, pues nosotros como EDP, que pertenecemos al mismo sector, determinamos que, bueno, que nuestros límites o los límites iban a estar ligados o vinculados a estos tres alcances, de manera que pudiéramos también gestionar de mejor forma en el futuro la información o gestionar mejor la información que nos va a aportar los valores de la huella. Dentro de esos alcances, pues bueno, aquí simplemente veis un poco lo que estábamos incluyendo en cada una, ¿no? Es decir, en el alcance 1 incluimos aspectos como pueden ser los ligados al consumo de agua, a las emisiones, a los usos de coches de flota,
a las emisiones fugitivas, al consumo de combustibles, a la ocupación del suelo de las centrales, a la ocupación del suelo de las líneas. En el alcance 2, pues está también, veis que hay aspectos que se repiten, que dependen que en el alcance, cada alcance pues tendrán dentro de su alcance diferentes elementos. Entonces, pues están pues los viajes de trabajo de los empleados, la electricidad en las oficinas, las pérdidas en distribución, etcétera. Y en el alcance 3 están elementos como son el uso de productos químicos, residuos peligrosos, residuos radioactivos, residuos no peligrosos, comercialización del gas, de energía que se compra a terceros. Hemos incluido aquí pues aquellos aspectos de elementos que nosotros necesitamos, pero que de alguna manera nosotros no controlamos su ciclo de vida. Es decir, nosotros solo usamos el producto en una sola parte, que es la parte, digamos, la parte central, ¿no? Es decir, si habláramos de ciclo de vida, no estaríamos utilizándolo en producción única y exclusivamente. Bueno, pues con esta, digamos, esta serie de límites y esta serie de información, nosotros utilizando una metodología que en el momento, pues al no existir todavía una componente europeo, utilizamos la metodología Recipe, con la base de datos de donde sacamos la información era EcoInvent, utilizábamos un software que era SimaPro, todo ello, pues insisto, pues un poco dentro de lo que estamos utilizando en el base Codesign Center, y con todo, digamos, con ese conjunto y estos límites tan sencillos, pues desarrollamos nuestra huella ambiental. Esa huella ambiental, los resultados que nos proporcionaron en el último año, pues por la metodología que utilizamos 2 tipos de puntuación o de valoración. Por un lado está en lo que llamamos la puntuación única, es decir, es una puntuación que nos permite agrupar en un único valor todos los impactos asociados a la actividad de Iberdrola, que es, como podéis ver aquí en la transparencia, es decir, hay 17 impactos, cada uno al final se ha llegado a una valoración que se puede sumar, es decir, pues por la metodología nos permite, a través de una serie de pasos, conseguir un valor único que es sumable, y ese valor único nos dice, bueno, pues que se mide en puntos, y ese valor nos marca 9.020.000, pues lo que veis ahí, 9.020 millones, que es nuestro valor en este año 2019. Si cogiéramos el valor luego creo que hay una transparencia que os lo indica, que el valor del 2018, veríamos que ese valor era mayor. Es decir, ¿qué nos indica esto? Bueno, que a nivel global, en nuestra influencia sobre los impactos ambientales, estamos mejorando. Era un poco lo que buscamos. Es decir, esta herramienta nos permite tener un valor único que me permite ver si estoy evolucionando correctamente o no. Es decir, y así de esa manera poder medir en un futuro, este será el valor que nos pueda permitir compararnos con otras utilities del sector o con otras empresas, lógicamente del mismo tipo. Actualmente el tema de comparación, pues lógicamente al no existir unas reglas claras, al no existir unas reglas únicas, pues no es posible, pero nosotros llevamos publicando esta información ya 3 años y vemos cómo vamos evolucionando. Luego también indicar que uno de nuestros puntos fuertes en el cálculo de la huella es que no solo quisimos calcular la huella, sino que queríamos que también ese cálculo estuviera avalado o verificado por una tercera parte independiente. Y por tanto, nosotros desde hace también 3 años verificamos la huella ambiental, al igual que hacemos con los gases de efecto invernadero, de forma externa y de acuerdo a la norma, en este caso a la ISO 14072, nuestra huella es verificada por AENOR y, por tanto, de alguna manera dándole, digamos, más fuerza a los datos que nosotros obtenemos. No estamos solo diciendo que este es el dato, sino que, bueno, que son datos que están sacados con la mejor información disponible y que, lógicamente, están verificados por un tercero que nos permite ayudar. Luego, este tipo de resultados nos permite también ver dentro de la casa, ver cuáles son primero los impactos más relevantes que tenemos. En nuestro caso no es el cambio climático, sino que es el agotamiento de combustibles fósiles.
que fundamentalmente se centra en el alcance 3, lógicamente, es decir, nosotros no nos gastamos donde más influencia tenemos. Luego, en segundo lugar, el impacto sobre el que más digamos, tenemos es el cambio climático, el 42%, como veis, de impacto. Y otros impactos están en la toxicidad humana, la formación de partículas, el agotamiento de los recursos minerales y en el 2% están el resto de categorías de impacto. Este estudio siempre se trabaja sobre 17, o sea, estarían las otras 13 categorías de impacto, se encontrarían agrupadas en ese nivel que otras categorías de impacto. Por tanto, ya con este estudio podemos ver no solo si afectamos al cambio climático, sino que a qué otros impactos nuestra actividad le está afectando considerablemente. Aquí podéis ver en esta transparencia, vemos en las barras de arriba, espero que se vean lo suficientemente claro, veis la contribución de los impactos por alcance, es decir, el cambio climático, el alcance 1 es el que más influye. Por ejemplo, al agotamiento de los combustibles fósiles es el alcance 3, a la formación de partículas es el alcance 2, el agotamiento de los recursos minerales pues también es el alcance 3, y en la ocupación del suelo es el alcance 1 el que más contribuye a ese impacto, y por tanto es donde también en el análisis con los negocios donde podemos tener influencia. Abajo también podéis ver un poco cómo contribuyen los aspectos a los alcances, es decir, pues la comercialización del gas al alcance 3 prácticamente, el consumo de combustibles al alcance 3, las emisiones al aire se reparten entre el alcance 1 y el alcance 3. Bueno, vemos que ya este estudio de la huella nos permite conocer tanto a nivel de la compañía como hemos sido capaces, y también porque estamos desarrollando una herramienta que así lo permite, podemos llegar a nivel de negocio, ver cómo cada negocio influye globalmente sobre qué aspectos, sobre qué impactos, y de esa manera poder trabajar para mejorar ese tipo de impactos o mejorar los aspectos, la evolución de los aspectos. Está ya cerquita. Nardo, Bueno, te muy iba a rápido. comentar, si puedes Nada, dos cosas, sí. Gracias. Por cerrarlo. La otra forma que tenemos también de la huella es lo que llamaba antes, que nos permite también trabajar, es la puntuación midpoint. En esa puntuación midpoint, como antes comentaba Íñigo, nosotros aquí lo que hemos podido obtener a través de la huella son también otros elementos, como puede ser el cambio climático. Aquí veis en este tema el cambio climático representado con sus 3 alcances, es decir, esto podría ser perfectamente en nuestro informe de gases de efecto invernadero. Las reglas no son exactamente los mismos al tener en cuenta el ciclo de vida, y en los gases no, varía muy poco, pero sí podéis comprobar los dos. Y ya por terminar y comentaros, simplemente deciros que en la página web está el informe que os enseñó antes Íñigo, está disponible en la página web para todo el que lo quiera. El informe de la huella ambiental corporativa del 2019 viene con toda la información global que habéis visto, es decir, lo tenéis a vuestra disposición. Y aunque tenía el cronómetro para intentar ajustarme, es complicado. Pues en principio, pues oye, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención, y nada, cualquier pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Bernardo. La verdad es que una tarea muy ambiciosa la que habéis abordado con esta huella ambiental de toda la organización, ¿no? Me quedo con el tener un indicador único, ¿no?, para medir el desempeño ambiental y ver si evoluciona correctamente o no, y además nos permite compararnos, ¿no?, y hacer benchmarking. Entonces parece sencillo, aunque el trabajo en el medio pues no lo es tanto, ¿no? Eso es. Y ahora vamos a dar paso a Gonzalo Ceberio. Hola, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gonzalo es ingeniero industrial, lleva 35 años en la industria auxiliar del automóvil, o sea, todo un experto en este ámbito, y es director de calidad y medio ambiente durante los últimos 20 años en CIA Automotive. Y bueno, nos va a explicar un poco también su experiencia en la huella ambiental de organización en CIE. Adelante, Gonzalo. Bueno, hola, buenos días a todos.
Bueno, muchas gracias, Olga, por esta oportunidad. Yo os voy a hacer una presentación un poco más sencilla. Yo os voy a contar un poquito nuestra experiencia, las dificultades que estamos encontrando a la hora de implementar el cálculo de la huella ambiental. Bueno, voy a intentar compartir mi pantalla. A ver si lo consigo. Bueno, ¿veis mi pantalla? Lo vemos, Gonzalo. Vale, perfecto. Bueno, como os decía, como os ha dicho Olga, yo pertenezco a CIE Automotive. No os voy a presentar CIE Automotive, simplemente deciros que CIE Automotive es una empresa multinacional. Estamos localizados en múltiples países, tenemos en todos los continentes, Norteamérica, Sudamérica, en Europa y en Asia. No estamos en Australia, gracias a Dios. Tenemos 105 plantas distribuidas por todo el mundo. Y nuestro negocio es fabricar componentes de automoción de cualquier tipo. Fabricamos componentes de automoción, aquí os pongo un simple ejemplo, estos son componentes de automoción que hacemos para transmisiones. Hacemos componentes en cualquier tipo de material, desde aceros, plásticos, composites, aluminio, y hacemos en general componentes. Nos da igual qué tipo de componentes, somos fabricantes de componentes para automoción y tenemos una segunda división en la que fabricamos techos. Los techos de cristal que veis en los coches, digamos que en este caso fabricamos una función, pero en general fabricamos componentes para la automoción, con lo cual estamos sujetos a un mercado que es un mercado mundial, es un mercado súper importante, pero que desde el punto de vista de la huella ambiental todavía no está muy definido. Es decir, cada fabricante está haciendo lo que considera, pero todavía no hay un estándar evidentemente claro de cómo comparar la huella ambiental entre unos y otros. Bueno, nosotros ¿por qué queremos calcular la huella ambiental? Bueno, se ha dicho un poco todo, ¿no? Nosotros desde hace mucho tiempo estamos preocupados por el tema ambiental, pero en realidad no sabíamos cómo medir nuestro impacto ambiental. Hacíamos nuestros intentos midiendo emisiones en función de nuestros consumos energéticos fundamentalmente, bien sea energía eléctrica o cualquier otro combustible de gas natural, pero nunca conseguíamos obtener algún valor con el cual compararnos que fuese claramente medible, ¿no? Y entonces decidimos que teníamos que embarcarnos en el tema de la huella ambiental. Además, como participamos en el Basque Ecodesign Center, nos ofrecieron una oportunidad fantástica de apoyarnos, de ayudarnos a hacer este cálculo. ¿Y por qué nos hemos metido? Porque creemos que en el futuro, claro, va a ser un punto clave para cualquier organización. En primer lugar, como somos una empresa cotizada, ya sabemos que la información de datos no financieros hoy en día es un requisito legal que va avanzando cada vez más. Y aunque todavía no hay ninguna especificación clara en cómo reportar los aspectos ambientales, estamos seguros que en un plazo muy corto de tiempo existirá. La Comunidad Europea está trabajando en ello y tendremos un requisito claro. Y por otro lado, nuestros clientes. Evidentemente, los automóviles son muy importantes desde el punto de vista ambiental y su huella ambiental se va a convertir en un elemento clave y, por tanto, tenemos que estar preparados para cuando nos llegue el momento. Durante las presentaciones que ha hecho Íñigo, ha hablado, ha diferenciado entre la huella ambiental de la compañía, de una organización, y la huella ambiental de un producto. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Y de hecho hicimos un primer intento de calcular la huella ambiental de producto y lo tuvimos prácticamente no que abandonar, pero sí que aparcar, porque vimos que era súper complejo, porque nos resultaba más fácil calcular la huella ambiental de una organización completa, donde las entradas y las salidas son bastante más claras, pero cuando íbamos a un producto, veíamos que, vamos a decir, nuestra analítica, nuestra contabilidad analítica no era suficientemente detallada. Es decir, es muy difícil saber en una línea de producción concreta cuál es el consumo directo que tiene esa línea, no sé, de electricidad. Puedes pensar que sí, porque puedes poner un contador, pero de otros aspectos, como la materia prima, evidentemente sí, pero otros consumos indirectos que hay en una compañía, que son muchísimos, pues no son fácilmente imputables a un producto. Por lo tanto, tenemos que trabajar muchísimo en esa analítica para poder imputar de manera clara
a los productos cuáles son sus consumos, vamos a decir, ¿no? Y por tanto lo hemos apartado un poco y nos hemos centrado más en la huella ambiental de la organización, porque sí que nos permite calcular esa huella y sí que nos va a permitir, como herramienta interna, nos va a permitir una clara mejora. Nos va a permitir una clara mejora porque como trabajamos en múltiples países, en múltiples tecnologías, sí que nos va a ofrecer decir, oye, pues un componente de aluminio que yo estoy fabricando hoy en día en Sudamérica, en Brasil, en México, estoy fabricando en la India, estoy fabricando en España, estoy fabricando en Rusia, sí que puedo empezar a establecer comparaciones. Es decir, mi organización, ¿cómo funciona? ¿Dónde es más eficiente? ¿En qué país? Comparando por tecnologías, por supuesto. Porque un tema también muy importante es, que también se ha mencionado, es decir, cuando intentamos compararnos con alguna compañía externa, yo diría que es imposible hoy en día, porque cada uno define su alcance. Íñigo os ha explicado el que tenemos el upstream, el core y el downstream. Bueno, nosotros hemos decidido utilizar el upstream y el core, pero incluso utilizando el upstream y el core hay muchos matices y por tanto el alcance de tu organización, no sé, puedes considerar el transporte, no considerar, puedes, no sé, ver cómo consideras tus edificios, tus inversiones. Es decir, es muy difícil determinar el alcance y es imposible hoy en día, porque las reglas del juego no están claramente establecidas, que tu alcance sea idéntico al de tu competidor. Y por tanto, hoy en día nosotros creemos que va a ser una herramienta muy importante de forma interna porque nos va a ayudar a mejorar, nos va a ayudar a compararnos, a ver nuestros puntos débiles y fuertes y nos va a ayudar a mejorar. Bien, os decía que os va a influir mucho en el mercado de los vehículos. El vehículo es, pues no sé, el vehículo es un tema crítico en el mundo. Todo el mundo habla de los coches, de lo que los coches contaminan. Y vemos que los criterios para la compra de un vehículo han evolucionado muchísimo en el tiempo. No sé, los coches se compraban porque eran grandes, porque eran lujosos, eran potentes. Luego vinieron los temas de seguridad, que si el coche tiene ABS, que si tiene... Luego empezamos a hablar de emisiones. Y la Comunidad Europea se centró muchísimo y dijo, pues tantos gramos de CO2 por kilómetro, y entonces todo el mundo se fijaba en las emisiones. Han venido aspectos de conectividad y la gente ahora quiere que su coche tenga todo tipo de conectividad. Pero hemos llegado a un punto en que la tecnología hace que ahora que queramos comparar pues peras con manzanas, porque ahora resulta que nos quieren vender un coche eléctrico y nos dicen que tiene 0 emisiones. Y entonces decimos, claro, entonces evidentemente tú no vas a comprar un coche con un motor de combustión comparando con un coche eléctrico si tu único criterio de medición o de comparación son las emisiones. Evidentemente sales absolutamente penalizado con un coche de combustión, ¿no? Con un motor de combustión. Y por tanto aparece un concepto nuevo comparativo que deberá de ser la huella ambiental. Tendremos que comprar un coche en función de su huella, no en función de su consumo. Tendremos que ver si efectivamente dónde está el coche, dónde está la huella del coche. Igual resulta que cuando llegamos a análisis profundos, el hecho de producir el coche produce más huella que su uso, o no. Dependerá de su uso, de cómo se use. Es decir, hay un montón de incógnitas que nos tienen que llevar a los consumidores a poder elegir realmente si nos conviene tener un coche eléctrico o no nos conviene. Por tanto, ahora hay un momento muy, muy complejo de mucha discusión para el cual tenemos que estar preparados, porque nosotros, haya coches eléctricos o haya coches con motores de combustión interna, seguiremos haciendo componentes. Nosotros nunca vamos a fabricar un coche, ni creo que tengamos intención de hacer una batería, pero sí que vamos a hacer los componentes necesarios para que tanto la batería como el coche se pongan en marcha. Y esa es una de las razones fundamentales que nos llevan a trabajar con la huella ambiental y a pensar que en un futuro medio, seremos capaces de tener esta analítica que os mencionaba y poder calcular la huella ambiental de un producto determinado que irá a una cadena de montaje, porque luego al final un vehículo será la suma aritmética de sus componentes, más lo que el propio fabricante añada. Vale, entonces os quería explicar cuáles son los problemas que hemos tenido nosotros, porque hicimos un prototipo y ya estamos desarrollando una herramienta para poder calcular de forma estandarizada la huella ambiental de todas nuestras compañías a nivel mundial. Entonces, yo os voy a contar así someramente cuáles son los primeros problemas que hemos tenido. El primer problema que tenemos es recoger la información. Es decir, nosotros os he dicho que somos 105 plantas y somos una organización muy descentralizada, no somos una organización germánica.
somos muy descentralizados y esto nos lleva a que las compañías tienen una ventaja, que se gestionan por sí mismas y son responsables de lo que hacen. Y nos lleva a problemas de estandarización, nos lleva a problemas de rigor y nos lleva a problemas de cambio de mentalidad, porque hasta ahora todo se medía en euros. Y si alguien te preguntaba cuál es tu consumo de energía eléctrica, tú decías, bueno, de acuerdo a mi cuenta de pérdidas y ganancias, mi energía eléctrica es el 3,5%. Bueno, y te quedabas un poco frío. Vale, pues el 3, vale. Y ahora de repente decimos, no, ya no hablamos de unidades, ya no hablamos de euros, hablamos de unidades de consumo. ¿Tú cuántos kilovatios consumes? ¿Cuántos metros cúbicos? ¿Cuántos kilos de algo consumes? Entonces, eso es un cambio muy importante, ¿eh? Y empezar a pedir a la gente que reporte en unidades que no sean monetarias es tremendo, ¿eh? Es muy complejo porque hay que cambiar mucho las mentalidades de la gente. Todo el mundo tiene claro su contabilidad de costes, las facturas. Como os decía antes, la analítica de costes es clarísima. Sabemos hasta el último céntimo cuánto nos cuesta producir un producto. Pero desde el punto de vista ambiental, pues no lo tenemos tan claro. Y eso es un cambio de mentalidad muy importante que estamos haciendo en nuestras plantas y que nos está costando, ¿eh? Y entonces nos ha llevado a tener que definir los perfiles de las organizaciones desde el punto de vista ambiental. Es decir, y para calcular la huella ambiental decidimos que tenemos energía, materiales, pusimos los gases aparte porque creemos que es un elemento muy importante, el agua y los residuos, que es un poco lo que os ha contado Íñigo. Bueno, pero para llegar a establecer estas familias que, bueno, parecen obvias y sencillas, pues no lo es en absoluto, ¿eh? Por ejemplo, no sé, si hablamos de energía, por ejemplo, pues cada uno mide la energía de una forma distinta. Parece que todos medimos la electricidad en kilovatios y quizás sea la única unidad común que tenemos, pero hemos descubierto que la gente mide en BTUs o mide en gigajulios o mide en galones o mide... Es decir, de repente nos hemos dado cuenta de que, claro, tenemos que estandarizar y tenemos que conseguir que la gente reporte en la unidad en la que maneja, pero tenemos que establecer una equivalencia global a través de los kilovatios. Vale, pues esto nos está llevando pues muchísimo trabajo. Porque, insisto, la gente solo se preocupaba de los euros o de los dólares, me da igual. Pero nadie se había preocupado nunca de ver si un megabtu, qué significaba aquello. Bueno, pues nos está costando muchísimo, ¿eh? Y lo mismo nos ocurre con el tema de los materiales. Bueno, pues consumimos muchísimos materiales distintos, pero claro, cada material tiene un impacto totalmente distinto en la huella de cada compañía. No es lo mismo trabajar con acero, con aluminio, con plásticos, qué tipo de productos compramos semifabricados, qué componentes añadimos a nuestro producto con pequeños montajes, qué tipo de envasados utilizamos. Si compramos materia prima... Gonzalo, te corto un poco. Ya sí. Puedes ir acabando, te lo agradezco. Vale, perfecto. Pues yo os quería decir que estas son las dificultades que tenemos, que estamos totalmente comprometidos con la huella, y que a esto nos está llevando. Con todo esto conseguiremos un benchmarking, conseguiremos monetizar también esto al final, porque iremos al revés, iremos de los kilovatios y volveremos a los euros, no sé, por los derechos de emisión y por una serie de conceptos que nos van a ayudar. Insisto, creo que la huella ambiental es crítica para nosotros, pero pensar que cuando os enfrentéis a ella vais a tener dificultades como las que estoy teniendo yo, que se superan, pero que hay que cambiar esas mentalidades de las compañías para llegar a esto. Y sin más, oye, pues muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado y espero si tenéis alguna pregunta. Olga, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, la verdad es que muy interesante. A mí me ha gustado mucho este tema de utilizar la huella ambiental para el benchmarking interno, que en compañías que tienen plantas en diferentes localizaciones, pues tener una herramienta que te permita comparar y generar y definir las buenas prácticas y poder luego extenderlas es fantástico. Me parece pues una opción muy buena. Bueno, pues seguimos con Cristina Rodríguez de Eroski. Ella es licenciada en Ingeniería Química con especialización en Ingeniería Medioambiental. Es responsable de sostenibilidad de Eroski desde 2017. Se encarga del desarrollo del posicionamiento estratégico y el apoyo técnico en medio ambiente y acción social del grupo. Bueno, y entre los proyectos que lidera en estos momentos pues está el ecodiseño del 100% de los envases de marca propia de Eroski para 2025, que es
tema interesantísimo, el programa de desperdicio cero o el cálculo de la huella ambiental de la organización. Y bueno, y nos va a hablar sobre su experiencia en Eroski en huella ambiental de producto. Muchas gracias, Cristina, y adelante. Buenos días, muchas gracias. ¿Veis bien mi presentación, no? Sí, la vemos bien, la vemos bien. Perfecto, gracias. De acuerdo, bueno, muchas gracias por invitarnos a participar en el webinar de hoy y poder compartir con vosotros algunas de las iniciativas que hemos llevado a cabo o estamos llevando a cabo en materia de huella ambiental de producto y de envase. La razón por la que hacemos nosotros este tipo de iniciativas en Eroski tiene dos objetivos muy claros. Por una parte, la transparencia. Nosotros somos una cooperativa de consumidores y tenemos un compromiso claro hacia la comunicación hacia el consumidor del impacto que tienen nuestros productos. Y por otra parte, la atracción ambiental de nuestra cadena de valor, tanto aguas arriba como aguas abajo. Es decir, queremos que nuestros proveedores puedan identificar mejoras que les faciliten reducir su impacto ambiental negativo y queremos también facilitar y fomentar un consumo más responsable entre nuestros clientes. Y esto en Eroski, la forma que tenemos de asegurar que está de una forma integral e inequívoca en toda la organización son nuestros 10 compromisos por la salud y la sostenibilidad. Los publicamos en 2018 y lo que buscaban era aunar un poco todas esas acciones que estábamos llevando a cabo en estas materias, añadir nuevas que podían haber surgido bueno, pues con los nuevos contextos y marcar unas metas ambiciosas pues, al corto, medio y largo plazo para la organización. Con la idea de que esa visión, esa misión calara en todos los departamentos, es decir, no me ocupa solo a mí como sostenibilidad de Eroski que los clientes tengan una oferta comercial más sostenible o que nuestros proveedores puedan mejorar sus procesos productivos, sino que le ocupa a toda la organización, a comercial, a desarrollo, a logística, a todo el mundo. Y con esa visión es en la que estamos trabajando. Y también con el compromiso claro hacia el rigor, en cómo tenemos que mejorar nuestros productos y nuestros procesos. Es decir, queremos basarnos en metodologías que estén consensuadas, que técnicamente tengan bueno, pues todo el apoyo de la comunidad científica para poder tomar nuestras decisiones, para poder evaluar nuestros productos. Y en este contexto es donde las declaraciones ambientales y la huella ambiental entran a formar parte de Eroski. Y aquí hoy voy a comentar 3 ejemplos, los de declaraciones ambientales de productos de marca propia, las del cálculo de huella ambiental también de productos agroalimentarios con 2 proyectos de coinnovación que llevamos a cabo en los últimos años y con la parte también de codiseño de los envases y cómo la huella ambiental puede ayudarnos a mejorar esos embalajes, esos envases que ofrecemos a nuestros clientes. Entonces, empezando con la parte de declaraciones ambientales, esto se remonta unos años atrás, a 2016. Comenzamos con el Basque Design Center el proyecto de poder calcular la declaración ambiental de nuestra leche de País Vasco. Son 3 referencias realmente, la entera, desnatada y semidesnatada, pero todas ellas producidas y bueno, procesadas por las mismas empresas. Y a raíz de empezar con ese proyecto, después comenzamos también otro que incorporaba la declaración ambiental de los huevos camperos Eroski Natur País Vasco. Queríamos, bueno, nos basamos en las reglas de categoría de producto que existían para leche y para huevos y en el sistema de Global EPD verificado por AENOR, también como han comentado anteriormente mis compañeros, para darle una mayor seguridad de los datos que ahí estábamos calculando que eran los correctos y que la metodología aplicada era la correcta. Entonces, con un apoyo vamos, tremendo del Basque Design Center, conseguimos poner en marcha este proyecto. Voy a comentar un poco más en detalle el de la leche porque fue el primero con el que empezamos. Y aquí, como ya han ido mencionando a lo largo de la jornada, bueno, pues tenemos los 3 alcances y downstream. Y en lo que es la leche, bueno, estaríamos hablando en el upstream de la planta ganadera, en principio, que en nuestro caso, bueno, nuestro proveedor es la SAT de Valle Carranza, que realmente son 44 ganaderos.
pequeñas empresas agroalimentarias, tenemos la imposibilidad de ir a todas ellas. La PCR lo que indica es que se hace un muestreo de las diferentes granjas en función de su tamaño y en función de la representatividad por los volúmenes de leche que producen, para poder tomar datos primarios de esos ganaderos. En la parte del envase, que también es upstream, el proveedor era SIG, que era el que suministraba a la planta lechera el envase para poder suministrarlo. Y luego la planta lechera teníamos con Leche Celta, que tenía su planta en Meruelo, en Cantabria, y aquí pues hace toda la parte de recepción de la leche, del procesado de la leche, el envasado, que posteriormente se distribuye. Hay una parte de la distribución que la hace Leche Celta y otra parte que la hace Eroski. Leche Celta la hace hasta nuestros almacenes y nosotros hasta nuestras tiendas. Y la parte ya de uso y fin de vida, pues con datos promedios según la PCR fueron los que utilizamos. En total, los datos no primarios, secundarios que estábamos utilizando eran menos del 10% de todos los datos utilizados en la declaración. Por tanto, os podéis imaginar que fue una recopilación de datos bastante compleja. El resultado, pues son datos por las diferentes categorías de impacto ambiental que incluye la EPD y también de consumo de recursos, de energía, etcétera, para cada una de las referencias analizadas y desglosada por cada una de las fases del ciclo de vida del producto. Esto permite poder centrar específicamente en dónde está el problema realmente, de si yo estoy viendo que la mayoría de mi consumo o de mi impacto está en la planta ganadera, tengo que focalizar los esfuerzos que haga en la mejora del producto en ello. Es decir, está claro que me tengo que preocupar por el envase, pero si el envase es un mínimo porcentaje del impacto total, no podemos obviar lo esencial que es cómo están esas vacas en este caso, o en el caso de los huevos, las gallinas. Esta información la publicamos en nuestra web, está disponible para todo el mundo para poder descargársela en la web de Eroski. Y lo que aprendimos de este proyecto, que llevó su tiempo, fue que la fase de inventario es la más crítica, es lo que más tiempo nos llevó poder recopilar toda la información. Al final es un proceso muy iterativo y hasta que conseguimos toda la información pues llevó bastante tiempo. Luego también nos dimos cuenta que también las empresas a veces son reticentes a poder compartir esta información porque pues se incluyen datos sensibles, ¿no? De consumos de energía, de consumos de materiales, que al final hay que dejar muy claro para qué se va a utilizar esta información y que todos esos datos intermedios no van a llegar al público, sino que va a llegar únicamente el resultado final. Y también, obviamente, vimos que estábamos siendo pioneros. De hecho, es que hemos sido los primeros grandes distribuidores en publicar una declaración ambiental de alimento de marca propia en España. Entonces, ahí veíamos que, claro, estábamos pidiendo cosas que a veces les sonaba chino, ¿no? A los ganaderos o a la Celta ¿por qué necesitas esta información? ¿Para qué la quieres? ¿Pero qué es una declaración ambiental? ¿Cómo la vas a utilizar? Entonces, hace falta también pues una formación y una concienciación y sensibilización de la necesidad y de la utilidad que tienen este tipo de ecoetiquetas. En base a esto, dimos el siguiente paso, que era, vemos que las declaraciones ambientales están bien, pero como ya nos ha comentado Íñigo, el futuro van a ser las huellas ambientales. Entonces tenemos que ir avanzando hacia el cálculo de huella ambiental de producto, que puede ser similar a la declaración ambiental, pero sabemos que las reglas de categoría de producto no son exactamente iguales y las exigencias tampoco. Entonces, aprovechamos que había unas convocatorias de ayuda de innovación de IOBE y el fondo FEDER para realizar dos proyectos similares que se complementaban, pero en los que pues en cada uno tenía sus objetivos y en los que colaboramos con distintas empresas, especialmente ASTI, Ingenet y proveedores locales para poder testar los resultados de estos proyectos. Y que tuvieron lugar desde 2018 hasta marzo de este año que hemos finalizado. Entonces, los proyectos tenían diferentes partes, ¿no? Unas partes más de definición de buenas prácticas en el sector,
de especificación de metodologías, pero tenía una parte esencial que era el desarrollo de una herramienta que nos permitiera simplificar esa fase del inventario, que facilitara a nuestros proveedores el que nos pudieran aportar la información de sus procesos productivos y de sus productos para poder llevar a cabo el cálculo de la huella ambiental. La idea es tener una herramienta web, una base de datos que lo que hace es permitir a los proveedores fácilmente a través de Internet poder aportarnos su información y después nosotros procesar esa información, dar de alta a proveedores, etcétera, en una herramienta de escritorio. Y este era el alcance que tenía el primer proyecto, el del IKP. Lo que vimos es que, claro, eso nos implicaba que teníamos que exportar esa información y ir a un software especializado como SIMAPro para hacer el cálculo con sus consiguientes licencias, etcétera, y con la complejidad que eso tenía. Entonces, aprovechando la segunda convocatoria de ayudas y viendo la necesidad también de desarrollar nuevos entregables aparte de este, hicimos el proyecto Euskopef, también con ASTE, con Ingener, que lo que hacía era integrar ya directamente la huella ambiental en esa herramienta de escritorio. Es decir, que tenemos, con la combinación de esa herramienta web y esa herramienta de escritorio que están conectadas entre sí, la posibilidad de recopilar información y calcular la huella ambiental de los proveedores. Para productos agroalimentarios, claro, para aquellos de los que existan reglas de categoría de producto. Entonces, durante el proyecto tuvimos agua embotellada con Alzola, tuvimos un chacolí con Irusta y una cerveza con Boga, ¿vale? Esos son los 3 proveedores y productos que tuvimos en cuenta. Entonces, la herramienta web, al final, claro, los formularios los generamos desde la herramienta de escritorio para que definamos específicamente el proceso de cada categoría de producto y le llegue al del vino un formulario diferente al que le va a llegar al del agua o al que le va a llegar al de la leche o al que sea, ¿de acuerdo? Entonces, fácilmente a través de la web pueden complementar la información y después, se puede observar los resultados también, por las diferentes fases del ciclo de vida, las categorías de impacto, etcétera. Eso nos permite tener una herramienta para calcular el impacto global de todo el producto, es decir, del contenido y el continente, ¿vale? Todo el ciclo de vida. Pero veíamos que teníamos también la necesidad de hacer un foco especial en los envases. Al final, sabemos que existe una problemática ambiental de contaminación por plásticos en el medio natural y eso nos ha obligado a fijarnos unos objetivos específicos en cuanto a envases, ¿vale? Por ejemplo, en 2025 que sean 100% reciclables y tener un 20% menos de plástico. Claro, para llegar a esto no podemos esperar a tener todas las reglas de categoría de producto de todos los productos que comercializamos para poder incluirlos en esa herramienta de Euskopef, mandarle a nuestros proveedores que nos lo rellenen y luego fijarnos en únicamente la parte del envase, qué resultados tiene. No podemos esperar a ello. Entonces, lo que trabajamos con el Basque Co Design Center fue avanzar hacia una herramienta también que nos permitiera ese foco en los envases. Porque tenemos más de 3.000 referencias y más de 400 proveedores de los que analizar datos. Esa es la complejidad que como distribuidores tenemos. No se trata de una línea de productos que podamos tener como fabricantes, sino de miles y miles de referencias de las que recabar información. Información que nos permita medir... Perdona que te interrumpa, por favor, pero puedes ir ya acabando. Sí, ya estoy acabando, sí. Ya sé, perdona. Nada, que nos permita medir la reciclabilidad, la huella plástica, también el impacto de esa basuraleza, ¿no? que puedan generar los envases, pero como decía al inicio, queremos hacer las cosas con rigor técnico, no queremos que por mejorar alguno de estos indicadores empeoramos el impacto ambiental global de nuestro envase. Y por eso incorporamos también el cálculo de la huella ambiental para los envases. Y para ello hemos recabado información de todas estas referencias y estos proveedores más sencilla que la que podamos pedir para Euskopef, por ejemplo, porque tenemos más datos secundarios de los que tendríamos en una declaración ambiental, por ejemplo, pero nos permite llegar a un diagnóstico y a un análisis para mejorar, ¿no? Y una alimentación que sí que nos hemos encontrado es que, claro,
a día de hoy no existe una referencia para ese tipo de envase o esa categoría de producto en la que saber si estamos bien o estamos mal. Nos sale el resultado, pero no sabemos esa puntuación si es muy buena o es muy mala. Entonces, lo que nos permite es hacer ese benchmarking entre productos nuestros, pero todavía no disponemos de, respecto al exterior, cómo podemos estar. Nada, un ejemplo, bueno, con los tomates, simplemente para que veáis que efectivamente podemos ir midiendo los resultados y viendo cómo una opción inicialmente con 100% plástico a otra 100% cartón reciclado, al final nos lleva a reducir el single score de la huella ambiental en casi, bueno, más de un 20%, ¿vale? Y el calentamiento global concretamente, pues un 11%. Y nada, simplemente que todo esto, ¿por qué lo hacemos? Como os decía al inicio, para ser transparentes, pero para traccionar también la compra de los consumidores. Entonces no nos quedamos solo en calcular, sino también en formar e informar a través de guías en consumer, artículos, etcétera, con la idea de poder seguir avanzando en el cálculo de la huella de nuestros productos. Esto que nos sirva para calcular la huella ambiental de nuestra organización, porque ya calculamos la huella de carbono y tenemos diferentes datos para nuestro estado de información no financiera, pero esto nos va a permitir también poder seguir avanzando hacia el cálculo de huella ambiental. Y bueno, al final el objetivo es llegar a ese etiquetado o a esa comunicación que permita a los clientes fácilmente identificar un producto más sostenible. Gracias. Pues muchísimas gracias, Cristina. Vemos que la huella ambiental engancha piano y ahora estáis lanzados a un montón de proyectos para seguir avanzando en este tema, o sea que es interesantísimo. Y bueno, voy a dar paso a nuestra última ponente, que no quiere decir que por ser la última sea la peor, sino va a ser la que ya va a dejar esto un colofón fantástico. Inge Isasa de Orona, que es doctora en Ingeniería Industrial por Mondragón Universitatea y que tras más de 10 años en Orona, ocupando diferentes puestos, pues actualmente trabaja en Orona Innovation Center, ocupando el puesto de gestora de innovación y donde actualmente pues, reside las labores de ecodiseño de Orona, ¿no? Pues Inge, muchas gracias por estar aquí y bueno, nos vas a hablar de tu experiencia también con la huella ambiental del producto. Eskerrik asko, Loa, eskerrik asko por invitarnos aquí también a esta ponencia. Y encima, a mí desde luego me encanta, y lo oír también las demás empresas como andamos, estamos muchos también, digamos, conectados a través del IOBE, ¿no? Y sí que nos dice, oye, estos se llevan así, nosotros no sé qué, entonces algo sí que sabes, pero bueno, cuando nos encontramos en estos foros, pues también se agradece, bye. Voy a compartir la pantalla, me decís si la vemos por si acaso. Y bueno, voy a ser breve en la presentación. La vemos. ¿Veis la pantalla? Vale. Pues entonces lo que voy a hacer es eso. Bueno, pues de alguna manera, bueno, nuestra temática de hoy era un poco el ecodiseño, ¿no? Cómo tenemos la implantación de esa gestión del ecodiseño dentro de Orona, ¿no? El índice que voy a seguir es una pequeña introducción, qué es el ecodiseño, un poco, nada, 4 pinceladas de aspectos normativos y las ventajas que esto nos ha supuesto, ¿no? Antes de empezar con esto, bueno, Orona, pues como conocéis, está aquí radicada en Hernani, pero tenemos ya presencia dentro en más de 12 países. Exportamos a más de 100 países y ya somos en plantilla 5.400 personas. Entonces, bueno, pues con este volumen de países, de personas, tenemos una sede corporativa, sigue estando aquí en Hernani y es donde traccionamos este tipo de iniciativas, pero que son iniciativas que trascienden las fronteras, ¿vale? Cuando hablamos de ecodiseño, no solo nos pide de alguna manera el mercado español, sino que entramos ya en mercado francés, Polonia, UK, Holanda, etcétera, y Australia, Nueva Zelanda. Entonces, bueno, nos piden un montón de este tipo de, digamos, de requisitos también, ¿vale? A la hora de vender nuestro producto. Cuando decimos el ecodiseño en Orona también, ¿no? Nosotros, que era muy importante para nosotros cuando sacamos la certificación, que estuviera integrada dentro de la gestión, dentro del sistema de gestión de calidad, ¿vale? Para no tener, bueno, pues para tener de alguna manera esa gestión de la calidad ligada a esta parte de ecodiseño, ¿no? Que al final lo que nos lleva es tener a unos diseños y una industrialización eco en los productos que tenemos, ¿no? Llevamos desde el año 2008 trabajando en ella y podéis ver ahí un poco pues qué productos tenemos ya ecodiseñados, ¿no? Entonces tenemos, bueno, ascensores completos que están ecodiseñados, que de alguna manera son pues las que mayores ventas tienen, y luego también kits diferentes, porque a veces también reponemos alguna máquina, algún kit de iluminación y tenemos pues bueno, los siguientes que se muestran aquí. Como han comentado también mis compañeros precedentes, ¿no? Somos miembros del Basque Ecodesign Center y es desde luego la plataforma clave para nosotros, ¿no? Donde nos apoyan tanto a nivel
digamos, también de herramientas y también de metodología, de directrices y bueno, y establecemos con ellos también un poco la hoja de ruta, ¿no? De qué tenemos ahora y qué vamos a tener dentro de 4 años, ¿vale? Estos serán un poco los objetivos que tiene el Basque Ecodesign Center y ahora Íñigo nos ha adelantado que le vamos a llamarnos Basque Circular Center. Bueno, ¿qué es el ecodiseño, no? Pues el ecodiseño se refiere, pues como decimos aquí, a una de esas acciones orientadas a la mejora ambiental del producto, ¿vale? Estamos centrados en producto. Hasta ahora hemos estado hablando de aspectos, digamos, organizativos, pero bueno, yo en la parte de ecodiseño me voy a centrar en la de producto, ¿vale? Desde esa etapa inicial de diseño y cualquiera de las etapas que tiene a lo largo de su ciclo de vida, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos? Usar eficientemente los recursos que tenemos en todo el ciclo de vida e integrar de alguna manera los aspectos ambientales en esa etapa inicial de diseño y también yo diría de industrialización, que es nuestro caso, ¿vale? Y combinar de alguna manera, que es lo que se ve también, estos aspectos ambientales con una reducción de costes que también es importante, ¿vale? ¿Nosotros qué es lo que aplicamos? Bueno, pues ese ACV, ese análisis de ciclo de vida que ha comentado más de una vez Íñigo, ¿no? Que es al final, es un método que tenemos para estimar el impacto ambiental que tiene un producto durante todas sus etapas, desde que lo diseñamos hasta que, digamos, de alguna manera lo retiramos, lo reciclamos, reusamos o lo que hagamos con ese producto. Cuando hablamos de la aplicación del análisis de ciclo de vida, muchas veces yo creo que pensamos que solo se hace en nuevo producto, pero también se hace en producto existente. A veces lo que hacemos es calcular y analizar qué impacto ambiental tiene un producto que tenemos en el mercado para mejorarlo en futuros rediseños, ¿vale? Entonces, simplemente para hacer este pequeño matiz. Entonces, ¿qué incluye este análisis de ciclo de vida? ¿No? Decimos todas las etapas del proceso, pero ¿qué tenemos? Pues desde la obtención de las materias primas a la fabricación del producto, en nuestro caso al embalaje y transporte, porque todo se fabrica entre Hernani, las plantas de Hernani y la planta de Vitoria, y de ahí se lleva al resto de países del mundo. Entonces, un tema importante es el embalaje y el transporte, el montaje y el transporte, digamos, pues desde el puerto, desde el aeropuerto, en muchos de los casos hasta el sitio, hasta la ubicación donde tiene que ir, el uso del producto por el consumidor, hay unas cosas de personas que hay que analizar también, y ese mantenimiento que tenemos y el fin de vida, ¿vale? Es decir, una vez concluida su vida útil, cuando eliminamos el ascensor completo o partes de los ascensores, de ese ascensor, cómo reutilizamos o reciclamos esos materiales. Entonces, esto es lo que entendemos por todo el ciclo de vida que tenemos en nuestro caso. ¿Qué aspectos normativos tenemos? Pues bueno, aquí centramos simplemente. Tenemos una directiva del año 2019 que establece algunos de los requisitos de diseño para los productos. A día de hoy no es aplicable el ascensor, pero sí que tenemos, como ha comentado Íñigo, tenemos las PCR a día de hoy ya aplicables al ascensor, que es lo que a partir de ahora empezamos a trabajar. Muy importante para nosotros esa ISO 9001 y esa ISO 14001, que de alguna manera es la gestión de la calidad y la gestión del medio ambiente, y con estas dos ligamos nosotros la parte de la ISO 14006. De hecho, las auditorías las hacemos el mismo día o la misma semana y de la mano, más o menos con los mismos auditores. Entonces, tenemos la ISO 14006, que es la del ecodiseño, tenemos un sistema de gestión que afecta a ese diseño y desarrollo, que intentamos aplicar las mejoras ambientales y con una gestión efectiva del proceso de diseño, ¿vale? Que para nosotros era un aspecto clave, el tener las dos ISOs de alguna manera muy integradas. Y lo que especificamos que familias de productos tenemos a abordar en esta ISO 14006 y es muy complementaria en nuestro caso a la 9001 y a la 14001, que no es que haces un esfuerzo extra, sino está ya muy integrada. Finalizando un poco, ¿qué ventajas del ecodiseño tenemos? Bueno, una es clara, es la reducción de costes. Si aplicamos reglas de ecodiseño y miramos qué es lo que tenemos, al final terminamos con una mejora de materiales, menos peso, por lo tanto siempre terminamos en menos euros, bien porque compras menos material y por otro lado porque transportas al sitio que tienes que llevar el ascensor menos material y ese ascensor en su vida normal está consumiendo menos peso también. Entonces el menos peso se traduce en nuestro caso euros sí o sí. También nos abre muchas veces vías alternativas, ¿no? De materiales alternativos que podríamos utilizar, tanto en la producción, en el consumo, en el transporte y en la reducción que tenemos luego en las reutilizaciones de esos consumibles muchas veces. Entonces, la reducción de costes sí o sí estamos viendo que es una regla directa. Cada vez que aplicamos ecodiseño terminamos una reducción de costes significativa.
innovación. Al final lo que hacemos es, bueno, introducir nuevos conceptos, nuevos materiales, nuevas metodologías que enriquece el proceso de diseño, ¿vale? Y al final, cuando estás inmerso en un diseño de un producto, pues a veces parar un poco y pensar si realmente es el único diseño que tienes en esa gestión que tenemos, pues bueno, es importante. Y siempre al final terminamos dándole una vuelta de tuerca y mejorando el diseño desde este punto de vista del ecodiseño. Y una intrínseca que también habéis compartido antes, ¿no? Los ponentes anteriores, pues es la mejora de imagen de empresa, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Que Orona, la marca, nuestro logo también es verde y no es una casualidad, también refleja parte de nuestro espíritu, ¿no? Entonces, bueno, en ese espíritu verde de Orona, pues también la parte del ecodiseño es una llave importante. Y siendo la última también, y quiero ser un poco más breve, también para ceñirnos un poco a la agenda que tenemos. Y bueno, agradeceros pues de nuevo tanto a Clima como al Basque Design Center, a IOBE, pues por apoyarnos en estas iniciativas. Nosotros sí que estamos, pues bueno, de alguna manera ahora también trabajando mucho ya en las huellas ambientales, dejando un poco de lado el ecodiseño, no de lado, sino que yo creo que vamos avanzando del producto a la parte, digamos, organizativa de Orona, y ese Orona que engloba pues ya a día de hoy más de 12 países. Pues muchas gracias, Inge. La verdad es que es muy interesante y, bueno, sobre todo ese concepto de reducción de coste, ¿no? Que muchas veces pensamos que el tema ambiental es, o que nos metemos en ecodiseño, nos vamos a meter en una liada de gorda, ¿no? Y al final, bueno, pues vosotros estáis viendo que la reducción de costes es evidente y además significativa, con lo cual, pues perfecto para poder afrontar un proyecto de estas características. Oye, pues hemos acabado en tiempo maravilloso, o sea, estamos en puntualidad británica y os quiero agradecer a todos, a los ponentes, por vuestras magníficas presentaciones. Creo que han sido muy clarificadoras de lo que significa una huella ambiental y de las oportunidades que pueden presentar a cualquier empresa, y a los que nos habéis escuchado, pues que espero que os llevéis una buena información, pues para poder empezar este camino en vuestras propias organizaciones. Y muchísimas gracias a todos, y simplemente comentaros que vamos a seguir haciendo otros webinars de temas de economía circular. El siguiente será el día 27 sobre la economía circular en el mundo del agua, por si estáis interesados en participar. Y tendremos otros 4 más relacionados con el Pacto Verde, el aire y también soluciones basadas en la naturaleza. Así que, bueno, pues aquí estaremos intentando explicar en cada uno de estos mundos qué significa la economía circular, ¿no? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en las próximas veces. Un abrazo. Gracias. Qué ricasco.